¿Qué sucedería si los secretos de una civilización perdida no estuvieran enterrados bajo tierra, sino resguardados en la memoria de un niño de 6 años? Si la clave para descifrar los misterios de la ingeniería ancestral no se encontrara en un manuscrito antiguo, sino en las palabras susurradas por una voz infantil que recuerda una vida que no debería ser suya, en el vasto y silencioso altiplano boliviano, donde el aire es tan delgado que parece vibrar con los ecos del pasado, una familia está a punto de descubrir que la historia no siempre permanece en el pasado. Las imponentes y enigmáticas ruinas de Tiahuanaco son más que una sombra en el horizonte para ellos. Son el escenario de una verdad tan increíble que amenaza con romper los cimientos de su realidad y del conocimiento arqueológico moderno, comenzando con una simple visita dominical. La vida de Mateo es un ciclo dictado por el sol y la tierra. Como agricultor de quinoa, sus manos conocen la textura del suelo, el peso de los granos y el lenguaje silencioso del clima. Cada mañana, se levanta antes de que el sol bese las cumbres andinas y su mundo se define por el olor a tierra húmeda y el susurro del viento que barre las planicies. Es un hombre de pocas palabras y una fe sencilla, arraigada en las tradiciones de sus antepasados aymaras. Su amor por su familia es tan vasto y profundo como el cielo que se extiende sobre su pequeña casa de adobe. Para él, la felicidad reside en la predictibilidad de las estaciones, en la cosecha abundante y en la risa de su único hijo, Leo, un niño que hasta ahora era su mayor orgullo y su más tranquila alegría. Por otro lado, el mundo de Elara, su esposa, es un tapiz de colores y texturas. Como artesana de tejidos, sus días transcurren al ritmo hipnótico de su telar de cintura. Con una destreza heredada de generaciones, entrelaza hilos de lana de alpaca para crear patrones que cuentan las historias de su pueblo. La serpiente, la montaña, el cóndor, el aire en su rincón de la casa huele a tintes naturales y a la calidez de la lana. Ella es el corazón espiritual de la familia, una mujer que reza a la Pachamama con la misma devoción con la que teje. En su hijo Leo, ve una chispa de una sensibilidad distinta, una calma que a veces la inquieta, una profundidad en su mirada que parece contener más de 6 años de vida. Su amor es un manto protector, siempre listo para abrigar a su familia del frío del altiplano y de los miedos invisibles. Leo no es como los otros niños de la aldea. Mientras ellos corren persiguiendo gallinas o pateando una pelota de trapo, él prefiere la compañía silenciosa de las piedras. En un rincón del patio trasero, ha construido una ciudad en miniatura. Con una paciencia y una precisión que desconciertan a sus padres, apila rocas de diferentes tamaños y formas, creando estructuras complejas, muros perfectamente equilibrados y pequeñas pirámides que desafían la gravedad. No juega a la guerra ni a las casitas. Él construye. Mateo y Elara lo observan desde la distancia, con una mezcla de orgullo por su inteligencia y una creciente sensación de extrañeza. No entienden de dónde viene esa obsesión, esa necesidad casi ritual de organizar el caos de la naturaleza en un orden perfecto y silencioso, como si estuviera siguiendo un plano invisible. Aquel domingo, el sol brillaba con una intensidad engañosa, pues el viento que bajaba de las montañas era frío y cortante. Era un día como cualquier otro, y la familia decidió caminar hacia el cercano complejo arqueológico de Tiahuanaco. Para ellos, las ruinas no eran una maravilla del mundo, sino una presencia constante, un vecino silencioso y antiguo. Elara preparó un pequeño morral con pan y queso, mientras Mateo levantaba a Leo sobre sus hombros, riendo mientras el pequeño se aferraba a su cabello. Era una estampa de paz y normalidad, una familia humilde caminando sobre la tierra que había pertenecido a sus ancestros. No podían saber que ese paseo, ese gesto tan cotidiano, sería la llave que abriría una puerta a un pasado tan profundo y aterrador que cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar al templo de Calasasaya, la inmensidad de los monolitos silenció cualquier conversación. Las gigantescas estatuas de piedra, con sus rostros impasibles, parecían observar el paso de los siglos. Leo, de repente inquieto, se removió hasta que Mateo lo bajó al suelo. Con una determinación inexplicable,
El niño caminó directamente hacia uno de los monolitos más grandes, una imponente figura de andesita grisácea, erosionada por incontables amaneceres y tormentas. Ignorando las otras maravillas a su alrededor, se detuvo frente a la piedra. El mundo pareció desvanecerse para él. Lentamente, como en un acto de profunda reverencia, extendió su pequeña mano y posó los dedos sobre la superficie fría y rugosa, cerrando los ojos con fuerza. En ese instante, el presente se fracturó para Leo. La voz de su madre llamándolo se convirtió en un eco lejano, ahogado por otros sonidos que emergían desde las profundidades de su mente. El griterío de hombres hablando en un dialecto extraño y gutural, el chirrido agudo de la piedra siendo tallada, el sordo retumbar de un peso colosal siendo arrastrado. Sus ojos, ahora abiertos pero vidriosos, ya no veían las ruinas turísticas, sino un sitio de construcción vibrante y peligroso. Vio andamios de madera, cuerdas gruesas tensas hasta el límite y cientos de hombres trabajando bajo un sol implacable. Sintió el pánico, el grito de advertencia que llegó demasiado tarde, la sombra gigantesca que se abalanzó sobre él. Su cuerpo de 6 años se tensó, reviviendo un terror que no le pertenecía. El trance se rompió tan súbitamente como había comenzado. Leo se desplomó hacia atrás, cayendo en los brazos de su padre, quien corrió a sostenerlo. Temblaba incontrolablemente, con el rostro pálido y los ojos llenos de un horror ancestral. Elara se arrodilló a su lado, acariciando su cabello, su corazón martilleando contra sus costillas. «Leo, mi amor, ¿qué pasó? ¿Fue una pesadilla?», susurró con la voz quebrada por la angustia. El niño la miró, pero su mirada parecía atravesarla, enfocada en el monolito que ahora parecía una lápida. Con una voz apenas audible, una voz que mezclaba la inocencia de su edad con el peso de una certeza aterradora, pronunció las palabras que congelarían la sangre de sus padres. «Fue aquí», dijo, con una calma espeluznante. «Aquí fue donde morí la primera vez». La gran piedra resbaló y el cielo se oscureció. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio denso y pesado, roto únicamente por el motor del viejo camión de Mateo. Él aferraba el volante con los nudillos blancos, la mirada fija en el camino de tierra que se desenrollaba frente a ellos. Pero su mente estaba atrapada en las ruinas, repitiendo las últimas palabras de su hijo. Elara, en el asiento del copiloto, acunaba a un Leo finalmente dormido, tocando su frente una y otra vez, buscando el calor de una fiebre que explicara lo inexplicable. Intentaron desesperadamente tejer una red de racionalidad alrededor del evento. Fue el sol, la altura, una leyenda que escuchó y confundió con la realidad. «Es solo un chiquillo, Elara», se repetía Mateo, más para convencerse a sí mismo que a ella. «Tiene una imaginación demasiado viva, eso es todo». Decidieron tratarlo como una pesadilla, un mal sueño provocado por la imponente presencia de las estatuas. Pero el incidente en Calasasaya no fue un evento aislado. Fue la primera grieta en el dique. Leo cambió. La obsesión tranquila por apilar piedras en el patio fue reemplazada por una febril necesidad de dibujar. Con trozos de carbón que encontraba cerca del fogón, llenaba cualquier superficie lisa, maderas viejas, la tierra apisonada del patio, pedazos de cartón, con diagramas complejos. Eran bocetos de palancas, rampas en espiral, contrapesos y herramientas de formas extrañas que sus padres jamás habían visto. Su lenguaje también se transformó. Ya no hablaba de las ruinas en tercera persona. Hablaba de ellas con una familiaridad inquietante, usando frases como «cuando levantamos los muros» o «esa junta nos dio muchos problemas», como si estuviera recordando un trabajo de la semana pasada. Su infancia parecía retroceder, dejando al descubierto un alma mucho más antigua. Una tarde, intentando reconectarlo con su mundo de 6 años, Elara le mostró un libro escolar con fotografías de Tiahuanaco. Señaló una de las estatuas más famosas, el monolito Bennett, esperando que dijera una estatua o un gigante de piedra. En cambio, Leo frunció el ceño con aire de reconocimiento y dijo: «Ah, Wiracocha Punku. Era un maestro muy severo, siempre exigía la perfección».
pero sus manos eran las únicas capaces de tallar esa expresión en los ojos. Continuó hojeando el libro, asignando nombres a cada monolito, no nombres de deidades, sino de personas. Eran, según él, los nombres de los maestros canteros, sus colegas, sus amigos y a veces sus rivales en el gremio, en su vida anterior como Aruk. Mateo y Elara intercambiaron una mirada cargada de un pánico creciente. Esos nombres no figuraban en ningún libro de historia. No eran parte de ninguna leyenda local que ellos conocieran. Eran detalles tan íntimos, tan específicos y mundanos que la piel se les erizaba. Sus creencias aymaras, profundamente arraigadas, hablaban del retorno de las almas, de los espíritus de los antepasados que a veces elegían un cuerpo joven para terminar una tarea pendiente. Una parte de ellos, la parte que rezaba a la Pachamama, quería ver esto como una señal sagrada, pero la otra parte, la que vivía en el siglo XXI, estaba aterrorizada. ¿Qué dirían en el pueblo? ¿El cura los acusaría de blasfemia? Se sentían atrapados entre su fe ancestral y el miedo paralizante al ridículo y al ostracismo. La siguiente prueba llegó de forma inesperada. Mientras miraba una foto de la Puerta del Sol, Leo señaló una sección superior, un área donde los siglos de 1911, viento y lluvia, habían borrado casi por completo los grabados. Para cualquier observador, era simplemente una superficie rugosa. Pero Leo, con la punta de su dedo, trazó en el aire una serie de figuras complejas, espirales, animales estilizados y formas geométricas. Aquí se contaba el ciclo completo de la quinoa y la papa, explicó con una calma profesoral que no correspondía a su edad. Era un calendario para que la siembra y la cosecha nunca fallaran. Fue un regalo de mi maestro para nuestro pueblo, para que el hambre nunca volviera. La precisión de su descripción de algo que era físicamente invisible era simplemente imposible. A menudo, mientras dibujaba, Leo tarareaba una melodía extraña, un canto monótono y de baja frecuencia que vibraba en su pecho. No era una canción de cuna ni ninguna melodía folclórica que Elara hubiera escuchado en su vida. Un día, mientras lo acunaba, le preguntó qué era esa canción. La respuesta de Leo la dejó sin aliento. «Es el canto para despertar la piedra», dijo como si fuera la explicación más lógica del mundo. «Cada roca tiene su propia voz, su propia vibración. Si cantas en su misma frecuencia, la piedra se relaja y te muestra sus puntos débiles, sus líneas de fractura. Así no tienes que luchar contra ella. La convences para que se deje cortar». Esta fusión de física acústica y misticismo ancestral era algo que un niño de 6 años no podría haber inventado. Las defensas racionales de sus padres se estaban desmoronando, convirtiéndose en polvo ante la avalancha de evidencias. Mateo pasaba las noches en vela, mirando la oscuridad del techo, la voz de su hijo resonando en su cabeza. Su trabajo en el campo se volvió mecánico, su mente perdida en un laberinto de preguntas sin respuesta. Elara, por su parte, se aferró a las tradiciones. Preparaba infusiones de hierbas destinadas a calmar el espíritu y ahuyentar las pesadillas, dejando pequeñas ofrendas en los rincones de la casa. Pero nada funcionaba. Su vida, antes tan predecible y tranquila, había sido invadida por un misterio tan antiguo como las montañas que los rodeaban. El miedo al qué dirán había sido suplantado por un miedo mucho más profundo, el miedo a la verdad que vivía dentro de su propio hijo. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Mateo se sentó junto a Leo, quien estaba absorto dibujando uno de sus complejos diagramas a la luz de un candil. Con la voz ronca por la emoción, finalmente hizo la pregunta que lo carcomía por dentro. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué recuerdas todo esto? ¿Qué es lo que se supone que debemos hacer? Leo levantó la vista de su dibujo y en sus ojos oscuros brilló una seriedad milenaria. «Tengo que terminar la obra», respondió con una sencillez lapidaria. «Todos deben saber cómo lo hicimos de verdad. No fueron los seres de las estrellas. No fue magia. Fuimos nosotros, manos, mente y el conocimiento de la piedra. El mundo lo olvidó y ahora se inventan historias sobre nosotros. Tienen que saber la verdad para honrar a los abuelos». Esa declaración fue un relámpago que iluminó la oscuridad en la mente de sus padres.
Ya no veían a su hijo como víctima de una aflicción o una extraña enfermedad. Comprendieron que no era una carga, sino una misión. Leo, o el alma de Aruk que habitaba en él, llevaba sobre sus pequeños hombros el peso del legado de todo un pueblo. Estaba aquí para ser el cronista de su tiempo, para corregir la historia y devolver el mérito a los ingenieros y constructores de Tiahuanaco, cuyo genio había sido minimizado o atribuido a fuerzas sobrenaturales. En ese momento, el miedo de Mateo y Elara se transformó en un abrumador sentido del deber. Ya no eran solo los padres de un niño extraño, eran los guardianes de una verdad sagrada. El conocimiento técnico que Leo comenzó a revelar después de esa noche fue aún más asombroso. Un día, caminando por el campo, señaló una planta de hojas carnosas que los locales usaban como remedio para las heridas. «Esta no solo sirve para curar», le dijo a Mateo. «Si la machacas con sal del salar y la dejas fermentar por 2 lunas, su jugo se vuelve tan ácido que quema. Untábamos esa pasta sobre la andesita. La piel de la roca se ablandaba como el barro seco con agua. Solo entonces nuestras herramientas de bronce podían morderla. La clave no era la fuerza, papá, era la paciencia y la química». La revelación más audaz, sin embargo, llegó cuando le pidieron que dibujara en una hoja de papel grande. Sin dudarlo un instante, trazó un mapa detallado de una porción del lago Titicaca, pero su mapa incluía contornos y profundidades que no existían en las cartas de navegación modernas. Marcó un punto específico en las profundidades del lago. La cantera de los grandes bloques, de los monolitos, no está en las montañas, afirmó con total seguridad. Está bajo el agua. La encontramos después de un gran terremoto que hundió parte de la orilla. Desde allí era más fácil mover las piedras en balsas de totora. Una se nos hundió durante una tormenta. Sigue, allí completa, esperando ser encontrada. Los arqueólogos llevaban décadas debatiendo el propósito exacto de las grapas metálicas en forma de I que unían los colosales bloques de Tiahuanaco. La teoría aceptada era que servían como simples elementos de unión estructural. Leo la desmintió con un simple dibujo. Esbozó una de las grapas y explicó: la mezcla de cobre, arsénico y níquel no era solo para que fuera fuerte, era para que pudiera sentir. Miró a su padre con intensidad. Cuando la Pachamama se mueve, cuando la tierra tiembla, las grapas vibran y absorben el golpe. Disipan la energía para que las piedras no choquen entre sí y se rompan. No eran suturas, eran las venas flexibles del templo, diseñadas para danzar con los terremotos. Este último dato fue la gota que colmó el vaso. La confluencia de conocimientos en metalurgia, geología, resonancia acústica e ingeniería sísmica que emanaba de su hijo de 6 años era tan coherente y avanzada que superaba cualquier posible explicación lógica. Esto no era un recuerdo infantil, era la pericia de un maestro artesano hablando a través del tiempo. Mateo y Elara se sintieron completamente abrumados. En sus manos tenían una revelación que podría reescribir la historia, pero eran 2 humildes campesinos en una aldea remota. El peso del secreto era demasiado grande para ellos solos. ¿Quién en el mundo podría creer una historia tan fantástica? Acurrucados junto al fuego esa noche, con el mundo dormido a su alrededor, tomaron una decisión. No podían seguir guardando este secreto. No podían permitir que la misión de Aruk, la misión de Leo, fracasara por su miedo. Necesitaban ayuda. Necesitaban a alguien del mundo de la ciencia, una persona con la autoridad y el conocimiento para verificar y comprender la magnitud de lo que su hijo estaba revelando. Sabían que se enfrentarían al escepticismo, a la burla, a la incredulidad más absoluta, pero tenían que intentarlo. Su viaje ya no consistía en encontrar una cura para su hijo, sino en encontrar un megáfono lo suficientemente potente como para que su antigua voz fuera escuchada por el mundo moderno. La certeza de la misión de Leo no alivió la carga de sus padres, al contrario, la hizo más pesada. Mateo y Elara se sentían como los guardianes de un tesoro invaluable, encerrado en un cofre cuyo idioma no podían leer. Sabían que debían actuar, pero no sabían cómo. Su primer instinto fue buscar al sacerdote de la aldea, un hombre de fe genuina y corazón
bondadoso. Sin embargo, tras una noche de conversación inquieta, se dieron cuenta de que las revelaciones de Leo no eran de naturaleza espiritual. No hablaba de dioses ni de visiones celestiales. Hablaba de ingeniería, de acústica y de química. El consuelo del sacerdote sería un bálsamo para el alma, pero lo que necesitaban era un veredicto para la mente, una validación del mundo de la razón. El nombre del doctor Ignacio Vargas surgió casi por accidente. Un primo de Elara, que trabajaba como conserje en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, les habló de él. Lo describió como el doctor de las piedras, un hombre famoso por su profundo conocimiento de Tiahuanaco, pero también por su temperamento inflexible y su desdén por las teorías fantasiosas. Era, según el primo, el mayor enemigo de las historias de extraterrestres y continentes perdidos, un hombre que creía firmemente que cada bloque de piedra tenía una explicación lógica y terrenal. Para Mateo y Elara, la idea de enfrentarse a un hombre así era aterradora. Sin embargo, en su terror, encontraron una extraña esperanza. Si lograban convencer al escéptico más grande, nadie más se atrevería a dudar de ellos. El doctor Ignacio Vargas era un hombre forjado en la lógica y los datos empíricos. Su Biblia era la tabla estratigráfica y sus santos eran los isótopos de carbono 14. Había dedicado 30 años de su vida a combatir lo que él llamaba con desprecio la arqueología esotérica, esa tendencia a atribuir el genio de sus antepasados a cualquier cosa, excepto a ellos mismos. Para él, Tiahuanaco no era un misterio, sino un problema de ingeniería por resolver. Cada corte en la piedra, cada ensamblaje, cada orientación astronómica tenía una explicación racional. Su reputación se basaba en desmantelar mitos con la precisión de un cirujano, y no tenía paciencia para las anécdotas populares o las supuestas memorias de vidas pasadas que consideraba veneno para la verdadera ciencia. Cuando recibió la tímida llamada telefónica de Mateo, el interés del doctor Vargas se despertó, pero no como los padres esperaban. Al escuchar la historia del niño que recuerda, su mente la archivó inmediatamente en la categoría de contaminación folclórica. Vio el caso no como un posible milagro, sino como una fascinante oportunidad académica. Un estudio de campo sobre cómo las leyendas locales y la superstición pueden generar narrativas familiares increíblemente detalladas, pero, en última instancia, falsas. Aceptó reunirse con ellos no porque albergara la más mínima posibilidad de que fuera cierto, sino por un deber científico de documentar y, finalmente, desmentir el fenómeno. Se preparaba para un ejercicio de refutación, no de descubrimiento. El viaje a La Paz fue una prueba de fuego para los nervios de la pareja. Pidieron prestado el destartalado camión de un vecino y condujeron durante horas por caminos sinuosos que ascendían hacia la ciudad. El altiplano, con su silencio y su vastedad, dio paso al caos ensordecedor de la metrópoli. El estruendo del tráfico, la marea de gente desconocida y la sombra de los edificios de hormigón los hacían sentir como extranjeros en su propia tierra. Elara apretaba en su mano una pequeña bolsa tejida que contenía hojas de coca sagradas, un ancla a su mundo, mientras Mateo luchaba por navegar en un laberinto de calles que le resultaba hostil y ajeno. Llevaban su frágil verdad al corazón de un mundo que parecía diseñado para aplastarla. La universidad les pareció un palacio de otro tiempo. Sus pasillos de piedra pulida, el eco de las voces académicas y el penetrante olor a papel viejo y cera de piso creaban una atmósfera solemne y opresiva. Se sentían observados, conscientes de sus ropas sencillas y sus rostros curtidos por un sol que no era el de la ciudad. Mateo tomó la mano de Leo con una fuerza que delataba su propio miedo, como si temiera que ese entorno pudiera arrebatarle a su hijo. Estaban a punto de entregar el alma de su familia a un hombre que probablemente la examinaría bajo un microscopio, buscando fisuras y defectos sin apreciar su esencia. La oficina del doctor Vargas era un reflejo perfecto de su mente, una fortaleza de orden y racionalidad. En lugar de cuadros, las paredes estaban cubiertas de mapas geológicos y cartas topográficas de la región andina.
Las estanterías se combaban bajo el peso de incontables libros de consulta y revistas científicas. Sobre su escritorio, fragmentos de cerámica, muestras de roca y herramientas líticas estaban meticulosamente organizados y etiquetados. No había ni un solo objeto que sugiriera un interés por el misterio. Solo existía la fría y organizada realidad de la ciencia. El propio doctor Vargas, un hombre de unos 50 años, con una mirada penetrante tras unas gafas gruesas, los recibió con una cordialidad profesional que no lograba ocultar su distancia. Escuchó la historia de Mateo y Elara con una paciencia entrenada, la paciencia de un médico que escucha los síntomas de un paciente. Tomaba notas en un bloc de hojas amarillas y sus preguntas eran precisas y clínicas, diseñadas para encontrar agujeros en su relato. ¿Cuándo comenzaron exactamente estas memorias? ¿Ha tenido el niño acceso a documentales o libros sobre el tema? ¿Existen antecedentes de trastornos de la imaginación en su familia? Su tono no era grosero, pero era evidente que no los veía como testigos de un milagro, sino como los sujetos de un curioso caso de estudio psicológico. Elara se sintió cada vez más pequeña en su silla, su esperanza menguando con cada pregunta. Finalmente, el doctor Vargas centró su atención en Leo. El niño había permanecido en silencio todo el tiempo, observando la habitación con una curiosidad tranquila, sus ojos fijos en una gran muestra de andesita que servía de pisapapeles en el escritorio del profesor. El arqueólogo suavizó su semblante y su voz, arrodillándose para quedar a la altura del niño. «Hola, Leo. Tus papás me dicen que eres un experto en Tiahuanaco», dijo con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que tenía un matiz de condescendencia. Leo no sonrió. Simplemente lo miró a los ojos, asintiendo levemente, con una serenidad y una autoconfianza que descolocaron momentáneamente al académico. No había rastro de la timidez o el miedo que esperaba encontrar. La evaluación comenzó. El doctor Vargas decidió empezar por lo básico, por hechos fácilmente verificables que cualquier niño interesado en el tema podría saber. Señaló una gran fotografía enmarcada de la Puerta del Sol. ¿Sabes cómo se llama esa construcción?, preguntó. Puerta del Sol, respondió Leo. ¿Y de qué tipo de piedra está hecha? Andesita de una sola pieza, contestó el niño con la misma naturalidad con la que diría su propio nombre. El profesor continuó con preguntas sobre la cronología, la cultura y otros datos del libro de texto. Leo respondió a todo con una precisión monótona. El doctor asintió para sí. Hasta ahora, todo era predecible. Esto no probaba absolutamente nada. Entonces, el arqueólogo decidió aumentar la dificultad. Desenrolló sobre la mesa un gran plano topográfico del sitio arqueológico, una copia de trabajo llena de anotaciones y medidas. Algunos de mis colegas han teorizado que por aquí, dijo trazando una línea con el dedo sobre un área vacía, pasaba un importante canal de superficie para ceremonias, pero nunca hemos encontrado la más mínima evidencia. ¿Tú qué crees, Leo? ¿Había un canal ahí? Esperaba una afirmación entusiasta, una invención infantil. En lugar de eso, Leo se acercó a la mesa, observó el mapa detenidamente y tras un momento negó con la cabeza. No, dijo Leo con una seguridad que silenció la habitación. El canal principal no estaba en la superficie, era subterráneo. Empezaba debajo del templete semisubterráneo y lo usábamos para limpiar la sangre de los sacrificios de las llamas antes de las ceremonias del solsticio. Luego, sin que nadie se lo pidiera, su pequeño dedo se deslizó hacia otro punto del mapa, a varios metros de distancia. La salida estaba oculta aquí, bajo un piso de 3 losas perfectamente cuadradas. El doctor Vargas se quedó inmóvil, con el bolígrafo suspendido en el aire. Esa ubicación era parte de una hipótesis marginal, propuesta y ridiculizada hacía años por un colega, una idea que él mismo había descartado por falta de pruebas. La calma y específica afirmación del niño fue la primera, y muy inesperada, fisura en su impenetrable armadura de escepticismo. El doctor Vargas ocultó su desconcierto tras una máscara de compostura académica. La afirmación del niño sobre el desagüe era, sin duda, una coincidencia asombrosa, quizás una conjetura afortunada basada en alguna leyenda olvidada, pero no era ciencia.
Decidió que solo había una forma de llevar su investigación a una conclusión definitiva e irrefutable. La teoría es fascinante, les dijo a Mateo y Elara con un tono que no admitía réplica. Pero la arqueología es, ante todo, una ciencia de campo. Debemos ir al sitio. Mañana al amanecer. No era una sugerencia, era un desafío. Llevaría al niño a Tiahuanaco y confrontaría su fantasía con la dura y silenciosa realidad de las piedras, esperando desmantelar el mito en su propio terreno sagrado. El viaje de regreso a Tiahuanaco fue radicalmente diferente al primero. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. El doctor Vargas conducía su robusto vehículo todoterreno, un laboratorio móvil lleno de equipos de medición, cámaras y herramientas. Mateo y Elara lo seguían en su viejo camión, y cada kilómetro que avanzaban era una mezcla de esperanza vertiginosa y un miedo paralizante. Ya no eran simples visitantes, eran los protagonistas de un experimento que podría validarlos o humillarlos. Leo, sentado en silencio en el asiento trasero del vehículo del profesor, miraba el paisaje del altiplano, no con la emoción de un niño, sino con la serena contemplación de un hombre que regresa a su antiguo lugar de trabajo tras una larga e inexplicable ausencia. Llegaron al templete semisubterráneo cuando el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las piedras. Inmediatamente, el doctor Vargas se transformó en el académico, asumiendo el rol de guía y profesor. Con la autoridad que le conferían 30 años de estudio, comenzó a explicar las teorías oficiales sobre las cabezas clavas que adornan los muros, sus posibles funciones como guardianes o retratos de linajes antiguos. Disertó sobre los sistemas de drenaje universalmente aceptados como canales para evacuar el agua de lluvia. Era una demostración de poder intelectual, un intento sutil de superponer la realidad científica y consensuada sobre las increíbles afirmaciones de un niño de 6 años. Leo escuchó todo el monólogo con una paciencia inusual, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando el profesor hizo una pausa para tomar aire, el niño simplemente dijo: «Vengan, no es por aquí donde se ve». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó con un propósito firme hacia el muro noreste del recinto, una sección de mampostería que, a simple vista, parecía idéntica a las demás, sin ninguna característica notable. Era un lienzo de piedra anónimo, ignorado en la mayoría de los estudios arqueológicos. El doctor Vargas lo siguió, con el ceño fruncido por la perplejidad, mientras los padres caminaban detrás, sintiendo el martilleo de sus corazones en la delgada atmósfera andina. El niño se detuvo frente al muro y pasó su pequeña mano por la superficie de las piedras, un gesto íntimo, como si reconociera la textura y la temperatura de un viejo amigo. Luego, con su dedo índice, señaló una fisura vertical casi imperceptible, una línea de unión entre dos bloques masivos de arenisca, oscurecida por el polvo y los líquenes de incontables estaciones. «Es aquí», dijo en voz baja, pero con una claridad que resonó en el silencio del lugar. «Ahora necesitamos agua, mucha agua. Tienen que verterla justo en esta grieta, desde arriba hasta que se llene». El doctor Vargas estuvo a punto de soltar una carcajada. La petición era absurda, sacada de un cuento de hadas. ¿Agua en una grieta? Miró a los padres con una expresión que decía claramente: «¿Lo ven? Es solo un juego de niños». Sintió una punzada de decepción, casi de lástima. Este era el gran clímax, el momento en que toda la fantasía se derrumbaría bajo el peso de su propia ridiculez. Sin embargo, su disciplina científica lo obligó a continuar. Tenía que llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. «De acuerdo», dijo con un aire de indulgencia teatral. Regresó a su vehículo y volvió con un gran bidón de 5 litros de agua que siempre llevaba para el trabajo de campo. «Veamos qué magia nos espera». Mateo dio un paso adelante para ayudar, pero una pequeña mano en su brazo lo detuvo. «Debe hacerlo él», susurró Leo, señalando al arqueólogo con la barbilla. «Él es el que necesita abrir la puerta». Con un suspiro que mezclaba resignación y curiosidad, el doctor Vargas se encaramó a un bloque adyacente para ganar altura. Con cuidado comenzó a verter un chorro constante de agua directamente en la delgada fisura. El líquido desaparecía en la oscuridad de la piedra,
sin hacer el menor ruido. Durante un minuto que pareció una eternidad, no ocurrió absolutamente nada. El profesor estaba a punto de bajar, sintiéndose reivindicado en su escepticismo, cuando ocurrió. Primero fue un sonido, un retumbo sordo y profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra, el gemido de una piedra moviéndose contra otra por primera vez en 15 siglos. El agua no era una llave mágica, sino un componente mecánico. Había llenado un canal interno oculto, actuando como un contrapeso hidráulico que liberaba un antiguo mecanismo de pestillos de piedra. Una línea de fractura, delgada y perfectamente recta, apareció en la superficie del muro, dibujando el contorno de un gran rectángulo. El movimiento fue lento, majestuoso e imposible, desafiando todas las leyes de la física que el profesor conocía. El enorme bloque de piedra, un monolito de varias toneladas, retrocedió hacia adentro con una suavidad increíble y luego se deslizó lateralmente con un quejido final, revelando una abertura cuadrada y oscura en el muro, una entrada a un espacio que había estado sellado herméticamente, invisible a los ojos del mundo moderno. Una ráfaga de aire frío y mohoso, el aliento de un tiempo olvidado, escapó de la cámara y los envolvió. El ara ahogó un grito llevándose las manos a la boca. Mateo se quedó paralizado y el doctor Vargas, de pie sobre la piedra, dejó que el bidón de plástico se le escapara de las manos, el ruido al caer rompiendo el hechizo del momento. El arqueólogo permaneció inmóvil, petrificado. Su mente, esa ciudadela de lógica y razón, estaba siendo asaltada desde dentro. Miraba la negrura del umbral, su cerebro trabajando a una velocidad febril para encontrar una explicación plausible. Una tumba desconocida, un fenómeno geológico natural, una elaborada broma, pero la precisión del mecanismo activado por la instrucción específica de un niño que no debería haber sabido nada, aniquilaba cada una de sus racionalizaciones. El mapa mental de Tiahuanaco, que había construido durante toda su carrera, se estaba desintegrando en tiempo real, piedra por piedra. Temblando visiblemente, sacó una potente linterna de su mochila de campo. Su instinto de explorador, por un momento, superó su estado de shock. Fue el primero en cruzar el umbral, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una euforia científica que nunca antes había sentido. El haz de luz blanca cortó la oscuridad de siglos, revelando una pequeña cámara no más grande que un armario, seca y cubierta por una fina capa de polvo prístino, y allí dentro, descansando sobre un nicho de piedra tallado en la pared, se encontraba la prueba final e irrefutable. Sobre el nicho, perfectamente conservado por la atmósfera sellada, había un juego completo de herramientas. No eran los toscos instrumentos de piedra que llenaban los museos, sino un conjunto de artefactos de una sofisticación asombrosa. Cinceles de bronce con aleaciones desconocidas, taladros con puntas de obsidiana y extraños martillos de piedra pulida. Era el equipo de un maestro artesano, esperando a su dueño, y en la pared del fondo, tallado con un detalle y una claridad impresionantes, había un gran bajorrelieve. No era un adorno, era un manual de instrucciones visual. El haz tembloroso de la linterna recorrió el mural de piedra. Vio figuras humanas, demostrando cómo mezclar plantas para crear la pasta ácida. Vio diagramas de complejos sistemas de palancas y contrapesos. Vio un dibujo detallado de la cantera sumergida y las balsas de Totora. Vio un corte transversal de 2 bloques unidos por las grapas metálicas, con líneas que indicaban la disipación de ondas de choque. Era cada una de las historias imposibles que Leo le había contado, grabadas en piedra por los propios constructores. Su cuaderno de notas, donde había estado documentando su caso, se le cayó de la mano. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo, no por debilidad, sino por el peso abrumador de la revelación. Levantó la vista, mirando desde el manual de piedra hacia las herramientas, y luego hacia la salida de la cámara, donde Leo esperaba tranquilamente, su pequeño rostro impasible bajo el sol andino. El niño no se había movido, simplemente observaba. Los ojos del profesor se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de asombro,
del dolor y la maravilla de ver toda una vida de certezas pulverizada en un instante. Se giró hacia Mateo y Elara, que lo miraban con el alma en vilo. Su voz, cuando finalmente logró hablar, fue un susurro ahogado, roto por una reverencia nueva y aterradora. Todo lo que dijo, articuló con dificultad. Dios mío, todo es verdad. El silencio que siguió a la declaración del doctor Vargas fue más profundo que el de los 15 siglos que la cámara había esperado. Para Mateo y Elara fue como si el mundo entero exhalara un suspiro de alivio. La tensión que había agrietado los cimientos de su familia durante meses se disolvió en lágrimas de pura catarsis. Abrazaron a Leo, no como a un enigma o a un portador de espíritus, sino como a su hijo, su valiente hijo que había cargado con el peso de la historia. Pero para el doctor Vargas, el momento de asombro se transformó instantáneamente en una feroz urgencia. El escéptico había muerto en 1900 en esa cámara. En su lugar nació un converso, un apóstol de la verdad de Aruk. Con una lucidez forjada por la adrenalina, supo que este hallazgo era el más importante del siglo en los Andes y debía ser protegido. Usando su teléfono satelital, hizo una sola llamada al rector de su universidad. Su voz, normalmente monótona y académica, temblaba con una pasión que no había sentido en toda su vida. En menos de 24 horas, la paz ancestral de Tiahuanaco fue reemplazada por el zumbido de un helicóptero que descendía del cielo. De él emergió un equipo de élite, los arqueólogos más respetados del país y altos funcionarios del Ministerio de Culturas de Bolivia. Sus rostros mostraban una mezcla de fastidio e incredulidad, convencidos de que habían sido arrastrados a una remota meseta por un colega que finalmente había sucumbido al mal de altura. Pero su cinismo se hizo polvo en el momento en que el doctor Vargas, actuando ahora como un severo guardián del secreto, los condujo sin palabras hasta la entrada abierta en el muro. El espectáculo de una cámara sellada, con sus artefactos intactos, suspendidos en el tiempo, silenció todas las dudas y las reemplazó por un asombro reverencial. La misión de Leo, la misión de Aruk, entró en su fase final. La cámara fue declarada sitio de patrimonio mundial de máxima seguridad y se convirtió en un laboratorio esterilizado bajo el cielo abierto. Cada herramienta fue fotografiada, escaneada en 3 dimensiones y analizada con espectrometría de masas. El bajorrelieve fue descifrado por epigrafistas que lloraban de la emoción al confirmar que no era arte, sino ciencia. Expertos en metalurgia, geología e ingeniería sísmica fueron convocados de urgencia, y uno por uno, sus informes confirmaron las descripciones del niño. Aleaciones avanzadas, conocimiento de la química para ablandar la roca y un diseño estructural pensado para la sismicidad. Las teorías de dioses astronautas se evaporaron, reemplazadas por un respeto abrumador por el genio humano de los constructores de Tiahuanaco. La noticia del hallazgo, bautizado por la prensa como la Cámara del Cantero, explotó en el escenario mundial. Se convirtió en una sensación global, con titulares en todos los idiomas proclamando el descubrimiento que obligaría a reescribir la historia de la ingeniería precolombina. El doctor Ignacio Vargas, antes un académico conocido solo en círculos especializados, se convirtió en el rostro de la historia, pero en cada entrevista, con una humildad recién descubierta, desviaba el mérito. Yo no descubrí nada, insistía ante las cámaras. Yo fui el necio escéptico que tuvo la inmensa fortuna de, por una vez en su vida, saber escuchar. La verdadera fuente de este conocimiento es un niño de 6 años que llevó la memoria de su pueblo a través de 15 siglos. A pesar del impacto mundial de la cámara, el doctor Vargas sabía que quedaba una última promesa por cumplir, una última memoria de Aruk por validar, la cantera sumergida. Con el respaldo total del gobierno boliviano y fondos internacionales que llegaron a raudales, organizó una expedición arqueológica subacuática al lago Titicaca. Usando el mapa dibujado por la mano de Leo como su única guía, emplearon sonares de barrido lateral y vehículos operados a distancia para peinar el lecho del lago en las coordenadas exactas que el niño había marcado. La comunidad aymara local, que ahora veía a Leo como un ser sagrado,
se unió a la búsqueda con sus propias embarcaciones, considerando la tarea no como ciencia, sino como la recuperación de una reliquia de sus antepasados. Después de 2 semanas de búsqueda metódica en las heladas y oscuras aguas, el sonar devolvió una imagen. Era una anomalía masiva, una forma perfectamente rectangular que descansaba en el fondo fangoso, exactamente donde el mapa de Leo indicaba que debía estar. Un equipo de buzos especializados descendió a las profundidades. Las imágenes transmitidas por las cámaras de sus cascos, borrosas y fantasmales, mostraron al mundo la verdad final. Un colosal monolito de andesita, perfectamente tallado y de un tamaño idéntico a los de Kalasasaya, yacía semi-enterrado en el lecho del lago. Era la piedra perdida, la que se hundió durante una tormenta hacía 1500 años. Esta espectacular confirmación silenció al último de los escépticos y cimentó la historia de Leo en el panteón de las verdades innegables. Con cada verdad revelada, con cada memoria de Aruk, validada por la ciencia, una transformación silenciosa ocurría en Leo. Sus padres fueron los primeros en notarlo. Los dibujos obsesivos de diagramas y herramientas cesaron por completo. La antigua tristeza que a veces velaba su mirada infantil comenzó a disiparse, dando paso a la luz y la curiosidad propias de su edad. La noche en que el monolito fue encontrado en el lago, Leo durmió profundamente, sin los terrores nocturnos que lo habían atormentado durante meses. El pánico de la gran piedra cayendo, el eco del grito, ahogado, el trauma de una muerte antigua, finalmente se desvanecieron. El peso de una vida que no era suya le fue levantado de los hombros. El trabajo estaba terminado. La promesa se había cumplido. El legado de su gente, su ingenio, su sabiduría, su arte, había sido restaurado a su legítimo lugar en la historia. Aruk, el maestro cantero de Tiahuanaco, el hombre que murió antes de ver su obra completada, finalmente podía descansar en paz, mientras el mundo de la ciencia y la historia celebraba un descubrimiento que redefinía el pasado. Una humilde familia en una pequeña casa de adobe en el altiplano boliviano celebraba un milagro mucho más íntimo y precioso. Habían recuperado a su hijo. Leo ya no era el recipiente de una memoria ancestral, sino simplemente Leo, un niño de 6 años, libre por fin para vivir su propia vida. Su futuro, una página en blanco, en lugar de una lápida grabada con las glorias y dolores del pasado. 20 años se deslizaron sobre el altiplano como las sombras de las nubes. El estruendo mediático que rodeó el descubrimiento de la cámara del cantero se desvaneció, convirtiéndose en un capítulo fascinante en los libros de historia. En Tiahuanaco, el viento seguía puliendo las mismas piedras milenarias, pero ahora el mundo las miraba con un entendimiento y un respeto renovados. En la aldea cercana, un joven de 26 años, con los ojos amables de su madre y la constitución fuerte de su padre, cargaba sacos de quinoa real en la parte trasera de un camión. Este es Leo. Bromea y ríe con los otros jornaleros, su conversación centrada en el próximo festival de la cosecha y en los planes de boda con su novia de la infancia. La mirada antigua y cargada de sabiduría que una vez habitó en su rostro infantil ha desaparecido, dejando en su lugar la luz apacible de un hombre joven, feliz y completamente normal. Si alguien le preguntara a Leo hoy sobre la fórmula exacta para ablandar la andesita o sobre la frecuencia acústica necesaria para encontrar la veta de una roca, él simplemente sonreiría con amabilidad y encogería los hombros. Los recuerdos detallados de Aruk se han desvanecido, como un sueño vívido que se evapora con la luz de la mañana. El conocimiento técnico, los nombres de sus colegas muertos hace mucho tiempo, el terror de ser aplastado por una piedra, todo se ha retirado a las profundidades de su subconsciente. Lo que queda es un eco, una resonancia silenciosa en su alma, un respeto profundo e innato por la mampostería, un amor instintivo por la historia silenciosa de su tierra y una inexplicable sensación de paz que lo invade cada vez que camina entre los monolitos de Tiahuanaco. Ya no recuerda haber sido Aruk, pero una parte de su ser aún honra la vida y el trabajo del hombre que fue. El impacto en su familia fue profundo y duradero. Mateo y Elara nunca abandonaron su hogar ni su vida sencilla,
pero vivieron el resto de sus días con una serena dignidad, como custodios de un milagro privado. El doctor Ignacio Vargas, ahora un célebre profesor emérito y una leyenda en su campo, se convirtió en un miembro más de la familia. Se hizo padrino de Leo y los visitaba cada año, no ya como científico, sino como un viejo amigo que traía libros y noticias del mundo exterior. Pero el mayor legado fue para la historia. Tiahuanaco fue recontextualizado, pasando de ser un enigma místico a convertirse en un pináculo del ingenio humano. Las técnicas reveladas por Leo, ahora estudiadas en universidades de todo el mundo como los principios de Aruc, demostraron de una vez por todas que las mayores maravillas del mundo antiguo no fueron construidas por seres de otros mundos, sino por mentes y manos humanas. La historia de Leo y Aruc se erige como un poderoso recordatorio de que la historia no es simplemente una colección de artefactos muertos y fechas olvidadas. Es una fuerza viva, una corriente subterránea que a veces encuentra una grieta por la cual emerger a la superficie, a menudo en los lugares más inesperados. Nos sugiere que el velo entre el pasado y el presente es increíblemente delgado y que las almas de nuestros antepasados, con sus conocimientos y sus penas, quizás todavía caminan entre nosotros, esperando el momento adecuado para compartir su sabiduría perdida. Y así la pregunta final no es solo para los arqueólogos, sino para cada uno de nosotros. ¿Cuántas otras verdades, cuántos otros secretos cruciales de nuestro mundo no yacen esperando en el fondo de un lago o en una tumba sellada, sino en la memoria silenciosa de un niño que juega en nuestro propio jardín?